Hermanos, les saludo con la paz del Señor. Damos gracias al Señor por este tiempo, por darnos esta posibilidad de acercarnos nuevamente confiadamente ante Él, ante este trono de gracia disponible gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarles, hermanos, a que podamos abrir nuestras Biblias, los que tengan en el Salmos 119. Estamos estudiando acerca de la doctrina de la ley de Dios para el creyente, cómo entender, cómo vivir, cómo aplicar. Y vamos a empezar mirando las palabras del salmista en el Salmo 119, versículo 17 en adelante. Dice así: haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Extranjero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí oprobio y menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Más tu siervo meditaba en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite y mis consejeros. Hermanos, vamos a pedir la guía al Señor, que pueda, como pide el salmista aquí, que Él sea el que abra nuestros ojos, que sea Él el que esclarezca nuestro entendimiento, a fin de que tengamos una correcta observancia acerca de su ley. Oremos. Amado Dios, soberano, todopoderoso y eterno, gracias te damos, Señor, por darnos esta posibilidad de poder acercarnos a ti como pueblo, abrir tu palabra y estar como unos discípulos, buscando que tú, como el gran maestro, como el gran Señor, puedas hablarnos, puedas guiarnos, puedas instruirnos, dando este sentir que está en el salmista. Claramente expresa su deseo de aprender y crecer acerca de tu voluntad revelada en tu palabra, específicamente, Señor, en tu ley. Ayúdanos, Padre, a dar un corazón sencillo, humilde, porque eres tú a quienes te agradas de aquellos que realmente se acercan a ti con un corazón necesitado. Te rogamos, Señor, que nos ayudes por medio del poder de tu Espíritu y para la gloria de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos a avanzar un poco más en lo que venimos ya poniendo como fundamento acerca del estudio de la doctrina de la ley para el pueblo del Señor en el nuevo pacto. Y estamos estudiando de una forma bíblica y confesional, viendo la manera como los bautistas en el pasado han confesado, han estructurado, han estudiado la Biblia para que pueda ser aplicada de una manera justa en este tiempo. Y hemos visto cómo presentan primeramente el origen, las diferencias en cuanto a las leyes que están en las Escrituras, y después aplica que esa ley moral sigue vigente, que es lo que estuvimos ya viendo, y que obliga no solamente a los creyentes, sino también a los que no son parte de la iglesia. Pero particularmente nuestro objetivo está siendo de qué forma aplicar en nuestros tiempos, en nuestras vidas. Y la pregunta que estamos centrándonos en observar es:
¿en qué sentido se aplica la ley moral en el nuevo pacto? O de otra forma, ¿en qué forma es útil para el creyente? Entonces, eso está respondiendo un poco este párrafo, el párrafo 6, si tienen sus confesiones. Estamos en el capítulo 19 de la Confesión de Londres de 1689, donde trata acerca de la ley de Dios. Y en el párrafo 6 es donde expresa puntualmente de qué forma es útil para el creyente la ley moral de Dios. Una de las primeras cosas que estuvimos ya viendo es que empieza diciendo de qué forma, o responde a esta pregunta, ¿cómo no nos relacionamos con la ley de Dios? Eso sería, antes de decir de qué forma es útil, primeramente pasa a decir de qué forma no nos relacionamos nosotros más ya con la ley. Y eso es de acuerdo a las Escrituras que expresa Pablo cuando dijo en el capítulo 6 de Romanos de que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y estando en la gracia, nosotros ya no estamos en la condición pasada que estábamos bajo la ley, tanto condenados y algunos que estaban buscando ser justificados. Como dice el apóstol también en el capítulo 3, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas también, eso refuerza la misma cosa. En Gálatas capítulo 2, estos pasajes ya estuvimos visitando, solo a modo de citar, en el Gálatas 2:15 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Entonces, la ley ya no podemos nosotros relacionarnos en una forma de pacto de obras. Ya no buscamos de ella ninguna cosa más, sino que agradar al Señor, buscar el agrado del Señor, que nuestras vidas sean conformadas. Entonces, la primera parte es muy importante, hermanos, esto recordar para que no caigamos en un desbalance, para que no tengamos un entendimiento errado, por más de que uno tenga un correcto entendimiento de la ley, pero su aplicación no tiene correcto. Uno puede entender muy bien que la ley del Señor fue dada en 2 tablas, de que los primeros 4 mandamientos son para con Dios, que los siguientes 6 son para con relación al hombre. Puede entender cuál es el 9º, cuál es el 3º mandamiento, cuál es lo que pide, pero aplica mal. Entonces eso al final puede ser doctor de la ley, pero sin entender ni lo que habla, porque el fin principal es para el porqué que Dios dice. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que quitar de nuestra cabeza es el cómo nos relacionamos más, como creyentes, para con la ley moral de Dios. Les decimos que está vigente, decimos que es útil, pero lo primero es decir de una forma negativa, ya no estamos bajo ella en una forma de pacto de obra. Porque de ella nadie será justificado y de ella tampoco el creyente ya no es condenado, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros estando ya en Cristo Jesús, de la ley no vamos ya a ser condenados si es que andamos en el Espíritu. Entonces, aquellos que observan la ley, la interpretan y dicen, che, estoy cumpliendo, estoy viviendo así, está mirando como un pacto de obras. Está mirando, queriendo de ellas ver su mejoría, su mejor santidad, o que está progresando en la vida espiritual. Eso es una forma de aplicación errada y puede ser muy peligrosa en la vida personal y también para quienes se relacionan
ya sea como padre instruyendo a sus hijos, ya sea como miembro de una iglesia, si formando parte, puede ser muy peligroso. No sé si hasta acá, hermanos, hay alguna pregunta, algún comentario que quieran agregar a esto para poder avanzar un poco. Esto entonces a modo de introducción. ¿Estamos todos claros? Amén. Amén. Entonces, a lo que es principalmente el objetivo. A pesar de eso, dice la confesión, y ahí es donde queremos llegar. Sin embargo, esta es de gran utilidad, tanto para los que, como para ellos como para otros, en que como una regla de vida les informa de la voluntad de Dios, de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad a ella. Y acá es donde nos quedamos la vez pasada, hermanos. Entonces, ya no estamos ligados de una forma de pacto de obra, pero sí nos es útil y muy útil, dice, para tenerlo como una regla de vida, porque sigue ahí para nosotros una forma que bendice y colabora para que podamos no ver nuestra espiritualidad, sino nuestra relación misma con el Señor. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 7, hablando de sí mismo. Pablo, hablando primero de la ley, Romanos 7, en el versículo 12, de manera que la ley, después de decir que ya no estamos bajo ella en el sentido de condenación, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Y quién es el santo, el justo y el bueno? Es Dios. Es decir, Dios, al dar su ley, estaba Él mismo mostrando su ser, su carácter, su excelencia, sus atributos a través de la ley. Y cuando uno mira así la ley, dice el apóstol Pablo en la última parte del capítulo 7, en el 22 específicamente, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Esto, él, porque ve cómo se aplica correctamente, que le ayuda no solamente para ver si está en lo correcto, sino que le ayuda en su comunión. Y dice el verso 24, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Él sigue siendo, como hemos sido transformados de nuestros ídolos a Dios para que sirvamos al Dios vivo. Él, ¿de qué forma camina, sigue, sirve? Dice a la ley que Él ha dado. Entiende de que esos preceptos no fueron borrados ni quitados, sino que sigue siendo una regla de vida, como aquí está presentando la confesión. Sigue siendo útil, mirando de que ayuda en esa área. Y como dice también el Salmo 119, que es todo un capítulo hablando acerca de si nosotros vamos a decir, como suelo ver con mis niñas, qué es lo que eleva tanto aquí en el Salmo 119, qué es lo que pone muy arriba, es su palabra, su ley, qué visión tan elevada nosotros tenemos que tener acerca de lo que Él nos ha dado. Y dice Salmo 119, el 4 al 6, tú ordenaste tus preceptos para que sean muy guardados. Es decir, Él puso de una forma que su pueblo, que su iglesia pueda realmente guardarlo. No es algo que podamos nosotros
estar aterrados o como dice su mandamiento, sean gravosos, sin su espíritu. Claramente es imposible. Para nosotros ahora tiene que ser un deleite, no porque queremos conseguir algo con ella para ser justificados, sino más bien para agradarle. Dice, ojalá fueran afirmados mis caminos para guardar tus estatutos. Esa era la intención de él. Ojalá que mi vida sea afirmada para que yo pueda guardar. Entonces no sería yo avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Entonces vemos que estando nosotros en Cristo, nuestro propósito es glorificar, nuestro propósito es agradar a aquel que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Y estando en Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es para los que están en Cristo. La incircuncisión tampoco nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nada es uno que está queriendo hacer algo externo. No hay en eso el propósito. El propósito está en que uno no solamente sea también oidor, sino uno que esté viviendo, guardando la santa palabra del Señor. Y específicamente esto Él no ha dejado. Entonces, otra vez nuestra pregunta, es de gran utilidad cada vez que nosotros empezamos a meditar. Por eso, una de las formas de ver en su utilidad es de que sirve como una regla para nuestra santificación. Es decir, que una persona, que un creyente está meditando en la palabra, meditando específicamente en su ley, ¿qué tiene que pasar? ¿A qué le tiene que llevar? A ver su pecado. A ver su pecado y a la vez la gracia de Dios expresada en la cruz. Exacto. Entonces, primeramente, lo que al meditar en esa perfecta ley santa, justa y buena, si nosotros nos vamos en Éxodo capítulo 20, donde tenemos esa declaración de los 10 mandamientos, existe un prefacio, es decir, un encabezado como Padre Nuestro, también un prefacio en la oración. En la ley, el prefacio es, antes de ir al primer mandamiento, es: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué es lo que declaras? ¿Qué es lo que dices? Que Dios es el Señor, es tu creador, es tu redentor. Yo soy Jehová tu Dios. Él es el que está hablando. Entonces lo que nos lleva es a ver a Él primeramente en su ley, ver a su santo ser y su excelencia. Yo soy Jehová. Entonces eso es lo que nos tiene que primeramente llevar. Si nosotros usamos correctamente, no podemos nosotros terminar en nosotros. Eso es mal usado. Míralo bien. Sí, dice correcto. O hoy cumple. El propósito es: yo soy Jehová tu Dios. Ese Dios que es excelso, que no habita en templo hecho por manos de hombre, ese Dios que se revela, lo hace también aquí en su ley. Y nos dice claramente que nosotros vemos ahí su perfección y su excelencia. Luego, Dios, que sabe nuestro corazón, también nos da su mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando nosotros meditamos sobre ese punto específicamente, vemos al Dios que es, como dice su palabra, como dice el Shema: oye Israel, en Deuteronomio 6, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Amarás pues a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es algo que nos lleva a verle a Él, que es el único Dios. Uno es. Y en otro pasaje como Primera de Timoteo, dice Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que nos habla acerca de ese primer mandamiento que nosotros vemos al Dios como el único, al soberano. Y no solamente que nos habla y nos comunica Dios acerca de su ser, sino que en su mandamiento nosotros vemos también, nos vemos a nosotros. Le vemos a Él, porque ¿qué es lo que el primer punto nos está diciendo? Es de gran utilidad, como regla de vida, porque nos comunica, dice, que su perfecta voluntad, su perfecto ser, y después nuestros deberes, y después nos dirige. Pero al dirigirnos nos va a mostrar también de que tenemos faltas, pecados, y vamos a vernos mejor también a nosotros. Pero primeramente cumple que nos comunica, nos muestra su ser. En esos mandamientos vamos nosotros ver toda la implicancia. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Dios es uno. Dios es y no hay otro. Yo soy Jehová tu Dios. Y podemos nosotros meditar como el propio Señor Jesucristo dijo en Marcos, en el Evangelio, Marcos 4. Versículo 10. Mateo. Palabras del Señor Jesucristo, Mateo capítulo 4, versículo 10. ¿Alguien tiene que leer, por favor? Amén. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. ¿Qué tuvo en cuenta aquí el Señor Jesucristo? Escrito está, ¿de qué está hablando? La ley. Cerca de la ley, cerca de que solamente existe un Dios, solo a Él adoramos, solo a Él servimos. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Ese es lo que está implicado en aplicando el Señor Jesucristo ante las tentaciones, que es lo que le ayuda, que vemos cómo Él aplica y vive eso, que le dirige, que no sea dado, que no muchas veces nuestros corazones a inclinarnos a otras cosas, o a seguir, o a escuchar, o a desviar. Es su ley, porque nos comunica su voluntad, nos habla. Eso entonces es uno de los propósitos. Y hermano, como también el Señor Jesucristo tomó el tema de la escritura para no tomar de contexto, porque lo que Satanás hizo fue descontextualizar el texto donde escrito está, citación de la escritura, pero distorsionando. Jamás eso es la contexto, pero también está escrito eso. O sea que para no agarrarte de un solo texto que te está diciendo prácticamente. Escrito está también, y necesito eso que yo recuerdo. Pero mira que Satanás literalmente escrito el Salmo 91, pero distorsiona y aparte.
para hacer su doctrina. Pero sin embargo, Cristo le dio el contexto, pero también maneja un poquito más ampliamente, tanto inmediato y contexto. O sea que la forma correcta de la interpretación. Totalmente. Entonces, vemos aquí tan importante es entender esto que nos ayuda como ese guía, como una instrucción, como una dirección a que nuestros corazones no puedan caer hacia el error, que tenemos una disposición, tenemos que estamos tentados siempre por ser llevados a otra cosa que no sea muchas veces nuestro Dios, que nos ha salvado, que nos ha redimido, y eso se aplica a nuestros corazones, en nuestra vida práctica. Porque lleva esto a pensar en Dios, a pensar de qué forma está prohibiendo las otras cosas. Muchas veces nuestro contexto no está puesto en sí algunas imágenes, idolatría o ritos, sino está el que está ocupando muchas veces más el centro de nuestro corazón, que nos está haciendo bien. Está ocupando el centro de nuestro corazón o el amor de nuestro ser, algunos asuntos de nuestra vida cotidiana, lo que hacemos, donde nos conducimos o con quienes nos relacionamos, pueden ser personas o cosas. Eso es lo que a la luz también nos muestra. A través de su ley podemos descubrir que nuestros corazones estaban siendo ya inclinados a algunas cosas. Por eso es una implicación de esto, lo que en muchos pasajes del Nuevo Testamento exhorta al pueblo del Señor a que no fije sus vistas en las cosas pasajeras, temporales de este mundo, como por ejemplo la exhortación que hace el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, cuando dice: así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y mucha codicia necia y dañosa que hunde a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Él está diciendo: no tendrá Dios esa fe. Y nos está diciendo acá: no querer dinero, no tenemos que ser. Lo que nos está hablando es que uno que ya está siguiendo eso, amando eso, está ya teniendo en el centro su corazón. Y eso está exhortando a la propia iglesia, es decir, nosotros también tendemos a eso. En un descuido espiritual podemos, sin darnos cuenta, habría sido ya estar en el terreno de amar cosas que no tiene que ser nuestra atención principal. Por eso la exhortación: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. A un Timoteo que espiritualmente es maduro, que es firme, calificado para servir al Señor, le está diciendo: huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, que lea la buena obra, echa mano de la vida eterna. Entonces, esta ley nos ayuda a nosotros a meditar acerca de nuestro Dios, de su ser, a quién es que tenemos que tener en el centro, en dónde tenemos que elevar nuestra mirada, en el autor y consumador de nuestra fe. No tenemos que despojarnos de ahí para poder eso que esté siempre en nuestras mentes, porque muchas veces nuestra propia mente inicia el crear otros dioses. Por eso es que debemos nosotros hacer morir todas las cosas terrenales, llámese de cosas, de pasiones, y dejando todo eso, dice, que podamos tener nuestra mirada en las cosas de arriba.
en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente nos lleva a eso. Descubrir el ser de Dios, su excelencia, descubrir nuestra falta de centralidad, nuestra falta de completo entrega a Él. Y nos da otra vez, por la gracia del Señor, al descubrirnos, buscarlo nuevamente y ajustar nuestra manera de vivir. Y buscar otra vez venir al Señor en arrepentimiento. Y buscar otra vez al Señor pidiéndole su gracia, acercándonos otra vez confiadamente al trono de la gracia donde hallamos esa misericordia, esos oportunos socorros. Y eso es también parte del propósito, hermanos, en este día, donde vemos nosotros nuestra falla. El sermón, el estudio, lo que busca es mostrarnos la palabra, y nosotros a la luz de la palabra siempre vamos a estar cortos. Siempre nuestras vidas no va a ser, ese sermón solo me recordó, yo sé todo. No, ese sermón me muestra que sigue faltándome. Pero yo me humillo y pido al Señor, ayúdame. Soy tu discípulo, soy tu hijo, quiero agradar. Así la ley funciona para nosotros. Es útil porque nos colabora en nuestra vida espiritual. Ya somos justificados, ya no hay condenación, ya tenemos el sello del Espíritu por la obra bendita de nuestro Salvador Jesucristo. Pero algo que desea el Señor es que aquellos que son suyos, hijos, sed imitadores de Dios, hijos amados. Sed santos como yo soy santo en vuestra manera de vivir. ¿Y cómo vamos a hacer ese proceso de santificación? Meditando en su palabra, meditando en el Evangelio, y también la ley es una regla, una ayuda, una guía para ese mismo fin que estamos haciendo. Algo que deseamos nosotros es santificarnos más, purificarnos más, matar más nuestro viejo hombre y las pasiones pasadas. Estamos abocados en una misma empresa de imitar a nuestro en nuestro ser, en nuestra vida. Por eso es que al meditar nos lleva a eso. Y si meditamos en el segundo punto de la ley del Señor, que dice no te harás imagen, ¿qué tiene que llevarnos, hermanos? Primeramente acerca de Dios. Recordando que primeramente nos muestra y nos comunica acerca de Dios la ley del Señor. Segundo mandamiento dice, no te harás imagen ninguna semejanza de las cosas que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué nos comunica este punto? ¿Qué implicancia tiene? De que Dios no puede ser representado por nada, que Dios es espíritu. Entonces, cualquier imagen que nuestra mente trate de crear como Dios, automáticamente llega a incumplir otra vez el primer mandamiento del Señor. Estamos siguiendo la otra vez. Total. Ni siquiera como la vez pasada estábamos hablando, no, pero Jesucristo ya vino y ya tenemos una forma de pensar de hombre, ni aún porque la orden clara o en el primer mandamiento llegó inevitable. ¿Alguien más, hermanos, que quieran abordar el libro, hermano? ¿Qué nos habla del segundo mandamiento? ¿Cómo podemos nosotros comprender o aplicar? Un mandamiento implícito es también el carácter de la adoración. No es una adoración de la carne, así conforme a mis deseos, sino que Él tiene su forma de ser adorado. No es una adoración superficial, sino que es en espíritu y en verdad.
no adorarás figura, no adorarás esto, no te postrarás ante eso, sino que esto es espiritual. Sí. No es algo para la vista de otros, no es algo para la comunidad, es el espíritu y por ende así también debe ser la adoración. Amén. Él mira el corazón para a la hora de ser adorado, no mira las apariencias, no mira las imágenes. Y algo que, sí, muy buen punto lo que dijo el hermano. Gracias por ese comentario. Eso nos ayuda a como dijo, expandir más sobre todo lo que implica ahí. Una de las cosas es que muchas veces el católico romano que busca es que haya una representación de algo. Necesita para poder dar la señal cuando pasa ahí o tener seguridad de que, aunque sea, ahí en el colegio donde trabajo, por ejemplo, es que cada clase tiene que haber un crucifijo, porque como que ahí está Dios, representa. Entonces, sin eso, como que no estamos en la cobertura. Y eso es una forma de quebrantar este punto, de que el Dios vivo, quien nos ha revelado en su palabra y en su ley, como dijo el hermano, ha dado también la forma de adorar. Y una de las formas también, hermano, que generalmente le representan es las dos partes donde no tuvo poder de subir. Cuando era niño indefenso y cuando estuvo muerto en sí mismo. Obviamente no es que somos ellos, pero no un resucitado que te diga así, no, sino tú, cuando el resucitado no quiere, ¿sí? Vivo no lo quiere. ¿Por qué? Porque ahí te va a acusar y te va a decir las cosas. Sentado en el trono. Sentado en el trono de Sino que diminutivamente. Hermana María. Queríamos decir también que ciertamente es hacer imagen física, pero también una imagen mental, ¿verdad? En cuanto a la idea, el concepto que nosotros tenemos de quién es Dios. Por lo tanto, es muy importante que tengamos bien claro y un buen estudio teológico también acerca de quién es Dios, conocer su carácter. Porque si no podemos estar adorando y cumpliendo ese mandamiento al adorar a un Dios que nosotros nos hicimos a nuestra imagen, creyendo que más amor, más misericordia, y nos olvidamos de la santidad, de la justicia, de esos atributos que de repente, como decía recién, de poder, de autoridad, de lo que más nos gusta. Total. También se puede meditar claramente que es algo que se deriva de este punto, el Dios a quien debemos de adorar, no en una forma representativa, sino que tiene que ser una forma espiritual. Entonces eso nos lleva también a nosotros a ver que en nuestros corazones necesitamos acercarnos continuamente por el único camino, por la única verdad, por la única vida, por nuestro Señor Jesucristo, que es el perfecto y suficiente mediador por la cual nosotros adoramos. Y eso otra vez nos acerca a la cruz, nos acerca otra vez en la obra del Señor, porque sí, a través de Él podemos nosotros agradarle y adorarle. Y si pensamos en el tercer mandamiento, el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. ¿Qué implicaciones podemos sacar de esto? ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Primero dice que no existe y no podemos tener otros dioses, ni tampoco hacer la representación de Él. Y ahora habla de su propio nombre, que no puede ser tomado en vano. No podemos decirlo sin meditar, no podemos tomar a la ligera quién es Él, sus atributos. Y algo que habíamos leído hace unos
acerca sobre sus obras, su providencia, su soberanía. Cuando yo me quejo de mi situación, me estoy quejando de Dios y por ende quebrantando ese mandamiento porque es su providencia y yo esté. Ahí es la respuesta es, o estoy así por mi pecado, o porque el Señor, en su gracia, su soberanía y su providencia, quiso que atraviese esa situación y luego glorificarlo. Y en cuanto a sus personas, quienes Él, sus atributos, entra también parte de lo que mencionamos recién. Conocer correctamente quién es Él, no tomar a la ligera. Si yo exalto solo su amor y dejo de lado su justicia, ya estoy quebrantando ese mandamiento al no hacer un juicio justo de quién es Él. Sí. Entonces, en eso vemos que tanto invocamos su nombre, aun a veces no con fines de adoración, no con fines de agradecimiento, sino con fines de quejas, también ya es. Hermano. Yo creo que se refiere más a cuando vamos o queremos que nos pidan algo, decimos que juro el nombre de Dios, ¿verdad? O el nombre de mi nieto, mi sobrino, es lo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos alguna situación inmoral y queremos que nos vean, entonces decimos, no, te juro, te prometo el nombre de Dios, porque eso es jugar con el nombre de Dios. Blasfemar prácticamente, ¿verdad? Porque en vano estamos usando el nombre de Dios para que nosotros quedemos bien y respetuosamente sobre todas las cosas. Sí, sí, totalmente. También apunta a eso. Se profana cuando se usa fuera de lo que se es. Y tanto, no solamente los nombres que nosotros como Dios o como Jehová, sino que como en toda su forma que Él se ha revelado, como el Kyrio, como el Elohim, en todo eso. Entonces vemos que de manera tan vulgar puede usar el mundo, y ahí es nosotros que estamos también como sal y luz a poder apuntar sobre eso, porque esa ley no solamente está dada para nosotros. Recordemos eso. Eso puede ser una ocasión para decir, eso es pecado. Eso dice el Señor, que su nombre no puede ser usado. Porque vos te asustaste y decís, Dios mío. O porque a vos te impresionó algo y usar para cosas profanas. Entonces, ahí nosotros mismos, nuestra conciencia ya está claro de que esas cosas nos golpean. Y estamos dispuestos también a poder dar defensa del Señor usándole su pecado y otra vez poniendo el nombre de Dios como un santo que no está para ser pisoteado, usado gastadamente como quiere usar el mundo. De hecho que ese es uno de los más que constantemente, ¿verdad? El Señor guarda muchísimo su nombre en el sentido de tu nombre es santo, tu nombre es, porque su nombre implica su carácter, todo su ser, todo su ser. Entonces, en ese sentido, a nosotros es mucho más grave al decir Dios mío, estamos refiriéndonos a es el Dios verdadero, estamos refiriéndonos al ser creador real, y los paganos están luego blasfemando constantemente en sí mismos, pero al referirse a un cristiano, está haciendo referencia a ese verdadero Dios. En ese sentido, yo creo que realmente muchas veces tomamos muy a la ligera eso, porque debido a justamente a una falta de comprensión real de la ley. Entonces, tipo, pecha general le tomamos. Entonces, en ese sentido, gracias al Señor por Cristo que cumplió la ley por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener conciencia de eso para guardarlo de ese inconscientemente pecado muchísimo. Y elevando la vara. Para También nuestro testimonio como cristianos puede honrar o blasfemar el nombre de Dios, porque una de las cosas de la palabra dice es que por causa de vosotros mi nombre es blasfemado en las naciones. Total. Si yo me digo ser cristiano y vivo en fornicación, vivo en desorden, vivo con un mal testimonio a lo que el Señor nos llama, entonces indirectamente estoy quebrantando, directamente estoy quebrantando el mandamiento. Porque vos no dijiste nada con tu boca, pero sí. tu
pantalla dice todo. Para esa va cristiana, acá vamos a oír la Romano 2. mía. Sí. Entonces, más alta es la vara ahí porque cuando yo digo ser de Cristo y vivo contrario a sus mandamientos, Él que ama, Él, hace poco salió vimos una publicación donde un pastor decía algo y la gente tomaba ese, cristiano, machista, esto, lo otro, ¿verdad? No fue su intención, pero sí, imagínate si lo que dijere fuera cierto, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado tenemos que tener de que nuestra vida no sea mal testimonio. O sea, ahí, ay Señor. Total. Y como al Señor Jesucristo, que muchas acusaciones que le dieron, que de blasfemia que está mal usada, que sean así las acusaciones, que no sean, porque no vivamos dignos del Evangelio, o como estamos diciendo que de nuestros labios no sean, al mencionar a Dios y su ser, no sea con un propósito de adoración, sino que, y eso nos regula tanto nuestras vidas, nuestros corazones y también con quienes convivimos, con quienes estamos en nuestra casa, en nuestro trabajo. Entonces, por eso podemos decir que la ley, como dice la confesión, es de gran utilidad. Por un lado, acerca de conocer mejor a nuestro Dios, porque nunca vamos a llegar a conocer, porque Dios a quien adoramos es un Dios incomprensible, es insondable. ¿A quién pues me compararé y a quién me haré semejante? No hay uno que esté a su lado, no hay uno que está por encima de Él. Él es perfecto, en Él no hay ninguna tiniebla, ninguna mancha. Ese es el Dios, el que nos habla en su palabra, y también nos ayuda a ver nuestra condición. Estaba viendo otra vez un debate, ¿verdad? Que un católico romano en su catecismo de Brasil está ese tema de que en contradictoria a este mandamiento. Bueno, el segundo mandamiento en realidad, ¿verdad? Que dice: el que no adora a Cristo y su imagen y de la Virgen María sea anatema y que no vea la gloria del segundo año. O sea, que imaginar en contradictoria a la ley del Señor. O sea, que el que no adora la imagen de Cristo y la Virgen María. O sea, que entonces no regalarnos un anatemismo. Pero el Señor es veraz, es un mandamiento soberano. Entonces nos ayuda meditando solamente en esos tres, haciendo un ejercicio, y qué útil, porque vi al meditar cosas que no veía, y eso ayuda mucho porque es tan insondable, ¿verdad? Es tan profundo, tiene tantas implicaciones que nos ayuda a poner freno a nuestra manera de vivir y también en corregirnos más en nuestro proceso de santificación. Y algo que también colabora, no solamente en conocerle más, sino, como dice la confesión a continuación, también revela también la pecaminosa contaminación de su naturaleza, sus corazones y vida. De manera que al examinarse a la luz de ella, después de examinar y ver a Dios en ella, pueda llegar a una convicción más profunda de su pecado y sentir humillación por él, odio contra él, hablando del pecado, junto a una visión más clara de la necesidad que tiene de Cristo y de la perfección de su obediencia. Entonces nos lleva a dos cosas. Uno, a conocerle más a Dios, sus ordenanzas, lo que nos demanda, nuestros deberes, a quien nos guía, y después también nuestros corazones, nuestra naturaleza y vida. Y ahí es donde estuvimos la vez pasada viendo algo que la ley es útil, dice Pablo en Romanos 3:20, si alguien tiene. Romanos capítulo 3, versículo 20. Uno de los propósitos de la ley.
ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y en capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por medio de la ley. Pablo diciendo, porque tampoco habría conocido la concupiscencia o la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Vemos claramente cómo a partir del último del mandamiento número 10, que no codiciarás las cosas de tu propio, es donde nosotros vemos. Pablo ahí dice que descubrió de una manera personal su condición y su pecado. Eso es parte de lo que la ley nos deja a nosotros examinar. El versículo 9 de Romanos 7 dice, así que yo sin la ley vivía en un tiempo, más al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque la ley lo que hace es desapego, alumbra sobre la naturaleza de Dios y sobre nuestra naturaleza, sobre su ser y nuestra condición. El estado tan perfecto de Dios y el estado de nuestro corazón. Y muchas veces, por eso viene la condenación al mundo, que el hombre amó más las tinieblas que la luz porque su obra era malas. Entonces, es como que esto nos está avisando. Acá va a venir el conocimiento del pecado. Acá vamos nosotros a ver. Entonces yo no quiero exponerme, ¿no? Me van a descubrir. Al contrario, el hombre tiene que buscar a ver mejor, aún lo más engañoso y profundo de su corazón. Dejar, hacer morir lo terrenal, dice primeramente Pablo, fornicación y esa cosa que al venir al Señor nosotros ya empezamos a querer corregir. Yo tengo que casar, yo tengo que empezar a corregir esta vida. Pero después dejar también estas cosas. Y ya son cosas muy internas, ya son cosas que muy sutiles, ya son cosas que uno, si no se examina, va a vivir y va a llegar inclusive a la gloria y sin poder sacrificarse en eso. Pero es tan necesario que nosotros lleguemos hasta esas cuadras de nuestra vida espiritual, que podamos nosotros tener un dominio propio, no que nos lleve siempre a algunas cosas al enojo. Y como padres nosotros sabemos que esas cosas es tan importante, porque por nuestra vieja naturaleza a veces ya nos lleva otra vez a chispear, a airarnos, a obrar injustamente, ya desencadena tantas cosas en nuestras relaciones, padre, hijo, esposo. Si esas cosas nosotros no vemos, no luchamos, no entregamos al Señor, no estamos arrepintiéndonos del corazón, no estamos tomando medidas, no estamos batallando en esos campos, claramente vamos a ser unos cristianos que vamos a tener tanto vidas que están siendo superficiales, un cristianismo light, una gracia barata. Hermano, es tan importante ver que nuestra santificación tiene que ser, como dice la palabra, ser santo, como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y implica no solamente nuestra manera de conducirnos, sino nuestro carácter, también implica nuestros pensamientos, es que están delante del Señor. Que nuestras intenciones no sean lisonjeras de doble cosas. Yo quiero esto, al final yo para esto. Esos son lo que hacen artimañas, sino que sea puro tus pensamientos, que realmente busque una pureza en todo, purificándote. Y eso la ley ayuda, dice que revela, viene el conocimiento del pecado. Por eso hace que nosotros no nos olvidamos siempre del estado que estamos. Tenemos un estado de gracia, pero hay un remanente de pecado. Por eso es tan importante nuestra vigilancia. Para los padres también la responsabilidad de mirar a sus hijos, mirar a su esposa, pero también, por sobre todas las cosas, mirarse a sí mismo. Examinar
su propio corazón, su propia vida. Entonces, la ley sigue avisándonos de nuestras áreas, sigue mostrándonos las áreas de baja nota, las áreas de aplazos. Podemos estar bien en algunas áreas y gloria al Señor por su gracia. Pero en esta carrera nosotros no estamos para ver en todas las cosas que estamos bien. Si algo que nos ayuda a la vida cristiana es algo en ver esas cosas deficientes de nuestra vida, que muchas veces es más difícil de ver la gracia. ¿Por qué? Porque el pecado no es de descubrimiento personal y humano. El que revela pecado, justicia y juicio es el Espíritu. Y cuando obra el Espíritu nos revela nuestra condición. Y la ley es un medio para eso. Es útil. Debemos de ver con ese enfoque también. Cuando miramos nosotros en el primer punto y podemos descubrir tantas cosas que están reemplazando al verdadero Dios que debemos adorar, procedemos al arrepentimiento. Y otra vez tenemos que dar espalda a las cosas que le estamos poniendo frente. Tenemos que soltar otra vez cosas que estamos nosotros agarrando. No te necesito. Deleítate en Jehová y gózate en Él. Ese es a donde volvemos otra vez. Aunque la higuera no florezca, en la vida no haya fruto, en todo yo me gozaré en el Señor. Otra vez nos lleva a ver de lo más hermoso y grandioso que tenemos, y es la compañía poderosa de nuestro Dios en nuestro corazón. Y otra vez nos enfocamos a eso. Y la ley nos ayuda, es útil, nos corrige, nos amolda tanto, mostrándonos de que separados de Él no podemos hacer nada, mostrándonos de que solo su gracia basta, solo Él es suficiente. Y todas ideas que pueda hacer que haya caído como semillas en nuestras mentes, otra vez disipadas. Y algunas veces es como también el jardín, dejamos por un tiempo y hay que trabajar y quitar otra vez cosas y otra vez plantar las cosas. Y esa es la vida cristiana, hermanos. A una vez la dejadez, a una vez la falta de comunión va trayendo necesidades de ver mejor a Dios y su evangelio. Y la ley colabora, mostrándonos que necesitamos matar, examinar nuestra naturaleza, examinar nuestros corazones, nuestras vidas, de manera que también al examinar a la luz de esa nos lleva a una convicción, no solamente todos locos somos pecadores, todos locos erramos, y con esa idea lo que yo te digo otra vez, justificándome antes de yo poner en lista de trabajo, cuando un hermano o una hermana o cuando alguien me está ayudando, tenés que trabajar en esto. Estas áreas tenés que ajustar. Hermano, estoy orando por vos en esto. El Señor te manda esto. Dice en su palabra. Gloria al Señor. Nos ayudamos a hacer. Que eso realmente es lo que nos hace que como iglesia buscamos la santidad. Y la ley colabora en eso. Vemos y tenemos una convicción del pecado. Como dice, yo no conocí el pecado sino por la ley. Tenemos una convicción más profunda y podemos sentir humillación por él y odio contra él. El pecado no se enseñoreará, el pecado no reinará, el pecado ya no le guiará, ya no son sirvientes del pecado, dice Pablo claramente en Romanos. Lo que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Muchas veces estamos sueltos, muchas veces se manifiesta la carnalidad, muchas veces salta el viejo hombre y necesitamos nuevamente, al examinarnos a la luz de la palabra del Señor, descubrir eso. Y no solamente descubrir, sino convencernos y nos lleve a humillar. Algo que nos hace doler que sea bienaventurados los que lloran. Bienaventurados son aquellos, felices. De buena gana me gloriaré, dice Pablo, pero en mi debilidad.
a fin de engrandecer la gracia, a fin de engrandecer a mi Señor, a fin de ver y decir, por mí mismo no puedo. Y eso trae humildad, y eso trae el que mí mismo soy débil. Y es como que uno que sin muleta no puede caminar en nuestros caminos. ¿Vemos? Si eso produce en nuestros corazones la ley del Evangelio, hermano, gloria al Señor, podemos decir, es de grande. Que me muestra tanto mi Dios en su ser, tanto mi estado, y también como suple de todo eso. Yo no me queda caído y quedo en una condenación terrible, una tristeza y depresión, sino que puedo levantarme de eso y decir, gracias doy por ti. Gracias doy por el perfecto mediador. Gracias doy por mi Señor. Porque me muestra mi condición y no me deja ahí. Por eso dice Santiago, capítulo 1. Si alguien tiene, por favor, nos lee para ir terminando. Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Quiera el Señor, hermanos, darnos cada día que con ese espejo podamos ver, podamos examinarnos nuestras vidas, y como dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por esto, así también sirva a nosotros para que si nos relacionemos, si nos va a dar eso, si va a colaborar en nuestras vidas para nuestra santificación. Entonces, ¿cómo vivimos la ley de Dios siendo participantes del nuevo pacto? No como un pacto de obras, sino vivimos siendo útil para nuestras vidas espirituales, siendo agradecidos al Señor. La ley no nos exige más para una forma de justicia, sino una forma de santificación. Y concluimos, como dice el apóstol Pablo en este pasaje, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero cuando vemos nuestro pecado otra vez, volvemos al Señor. Amén. Vamos a orar con eso terminamos. Padre amado, gracias Señor por nuevamente ayudarnos a meditar, Señor. Haz que nuestras mentes se detengan y se interesen, Señor, en profundizar en estas verdades. Porque como hemos visto, necesitamos como una ayuda, como un instrumento que podamos ir creciendo en nuestra vida, en nuestra piedad, para que podamos ser un pueblo celoso de buenas obras. Te rogamos, Señor, esto en el nombre y para la gloria de Cristo. Amén.